Si decimos que podemos vivir relativamente bien, aunque no coman, entonces decimos que tenemos una, como ¿no? Dijimos, economía doméstica. ¿Sí? Aunque no comamos, vivimos, ¿no? Especialmente si hay temas de ayuno, de algún modo estamos viviendo. ¿Sí? El organismo se va degradando, pero se vive. Y todos estos factores, dijimos, nitrógeno, forma de proteínas, aquí hay otros que se llaman por golpe de calor, aquí hay otros que, digamos, metales, calcio, magnesio, hierro también, que es importante para la bacteria, es decir, todo lo que es comida. Y se renuncia, de pronto falta nitrógeno, obviamente la bacteria no va a reaccionar. O va a vivir, pero va a vivir desnutrida, ¿verdad? Y nosotros lo mismo, con este sistema que es el nuestro, la misma historia. Si no comemos, esto no va a trabajar, no va a haber transcripción, ¿verdad? No va a haber esto que elegimos, es expresión del DNA y lo que vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí también hablamos de lo mismo. ¿Cuán potente puede ser la expresión del DNA? ¿O cuánto se puede inhibir? ¿Sí? Y eso viene también igual como con el pensamiento. ¿Quién piensa rápido? ¿Y quién piensa lento? Y en eso nos diferenciamos absolutamente todos. ¿Quién tiene buena memoria? ¿Quién tiene mala memoria? ¿Quién relaciona todo? ¿Sí? Por eso ya cuando hacen sus... aquí he visto hacer muchos talleres de educación, ¿verdad? Y ahí están llenitos, inclusive con la penetración, lo que se debe hacer. Les enseñan la parte cognitiva, cómo se impresionan, qué es lo que van a recepcionar, qué es lo que van a decir. Y en el caso este, que cuando vengo y digo preguntas, una me pregunta, cuando debían preguntarme todos. ¿Sí? ¿Quién está pensando más rápido? La que ha metido por lo menos algo a su cerebro o ha estudiado antes. ¿Sí? Otros se quedan calladitos, otros se quedan así en reposo, basales. Entonces, en eso nos diferenciamos todos. Entonces, la cosa va siempre en temas de educación y de conocimiento, siempre primero la teoría. Tiene que haber teoría. Y esa teoría comienza con dos cosas. La memoria primero. Si no tienes memoria, porque estamos hablando de memoria, ¿sí? No hay inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Justo es la forma de correlacionar todos los conceptos que han acumulado. ¿Sí? Ese es el médico inteligente. Muchas veces me han escuchado hablar cómo han venido a la universidad, cómo les han enseñado en los colegios, cómo los han sacrificado, con monólogos. El profesor entra y empieza a hablar lo que el profesor quiere hablar, ¿sí? Lo que quiere que entiendan los alumnos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros al revés? ¿No? Que primero tienen ya las clases hechas y ahí tienen que estudiar y tienen que preguntar. Eso quiere decir que han tenido primero la memoria y si no han comprendido, igual tienen que preguntarle sin ningún miedo. No entiendo esta parte, ¿qué es? Entonces tienen que decirme para que yo pueda explicar esta cosa. Mire, si no preguntaba, no haríamos todo esto, ¿verdad? Sería que yo entre y haga un monólogo, como la mayoría. Inclusive los profesores han visto, tienen ustedes, entran aquí, a ver, pongan la primera diapositiva y además se la leen, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ese tipo de expresiones tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Y es impresionante cómo el
DNA se va a expresar de esa manera. Ahora, ¿cómo se va a expresar y quién va a expresar? Y depende ahora, ¿no?, de cómo se estimula este receptor. ¿Sí? El receptor dice de hormonas y depende de los órganos. ¿De qué quieren hablar? Digamos, estrógenos y progesterona. En las damas, los cambios que hay cada mes, cada 28 días, teóricamente, aunque no todos son iguales, entonces vemos estrógenos. Dice hormonas. Pero durante esas 2 semanas, entonces aumenta la cantidad de estrógenos y los estrógenos aquí tienen un receptor aquí, exclusivamente de estrógenos. Entonces, el comportamiento, la vida, los cambios femeninos y todas las cosas que corresponden están ahí. ¿Verdad? Es emocionado con estrógenos. Entonces, van a tener una forma de vida. Aquí van a tener un tipo de expresión, ¿verdad? Luego, digamos, progesterona. La misma historia. Entonces, miren, primeras 2 semanas, las 2 semanas con estrógenos van a tener ahí un estímulo amplificador y aquí se van a producir todo tipo de expresiones con cierto tipo de proteínas hasta la maduración del óvulo, ¿verdad? Bien, en ese momento, entonces ahora bajan los estrógenos, ¿sí? Y miren, sube la progesterona, aumenta la progesterona y baja lo otro, ¿verdad? Y miren todo el DNA. Y todo tiene relación con la estimulación de hipotálamo, hipófisis y ovarios. Lo mismo sucede con el tema de hombres. Aquí también tenemos la FSH, tenemos ICSH y todo lo que más o menos me imagino que han estudiado en fisiología. ¿Sí o no? Han estudiado. Ya. Ahora, tenemos también que hablar lo mismo de qué se les ocurre, TSH, digamos, o si quieren hormonas tiroideas, la misma historia. Ustedes han visto ya esa forma de regulación, ¿verdad?, de las hormonas tiroideas. Primero tiene que haber, hay 3 aminoácidos que son los estimuladores para que haya TSH. ¿Han estudiado eso? ¿Sí o no? Digan sí o no. ¿Han estudiado sí o no? No. No, así se habla. Pero no se queden callados. Si fueron lo que me decían así, profesores argentinos que hace años, ¿por qué son tan callados los bolivianos? Sí, bien clasificados, calladitos. Digan no y se acabó. ¿Sí? Entonces, decimos ahí, el cerebro, hipotálamo, la hipófisis, y aquí TSH, y luego esto va a eliminar T3 y T4 en la tiroides, y después esto va a ir a regular, ¿sí?, a la TSH, primero al hipotálamo, que son los factores de liberación. Entonces, libera TSH cuando falta. Y al revés, cuando ya tienen esto, se va a inhibir, ¿verdad? Eso mismo que estamos viendo aquí, cuando decimos hormonas, pasa así. Digamos, TSH para que se elimine, entonces estamos hablando de una, primero de una estimulación del TSH para que se produzca esto, y al revés, para que se pueda inhibir, y llegamos aquí para que eso no funcione. Sí, dice basta, ya tengo todo. Y así funciona con todas las hormonas. Hablemos de corticoides, hablemos de cortisol, por ejemplo, lo mismo. ¿Sí?
Ustedes ahora están viviendo, como todo el mundo, un momento de estrés, ¿verdad? Les he preguntado y se han quedado callados. ¿Se han estresado? Sí. ¿Sí? Hasta el cerebral se ha caído. Sus nervios, la mesa, sí les han caído. Pero nunca es culpa de uno, ¿no? Es lo más típico al medio de Bolivia. ¿Qué dicen? Se ha caído. Sí, se ha caído, dicen, ¿no? Como que si no hubieran hecho ellos. Pero están viviendo un estrés. Ese estrés que vienen aquí, ya comenzaron ustedes con medicina, no hay persona más estresada que el médico. Empieza ahora. Porque ya están pensando en el examen, están queriendo darle todo de una sola vez y no van a poder. Tienen que estudiar. No queda otra. A eso han venido. Ese es el negocio de ustedes, es el negocio de la medicina. ¿Sí? Han venido a aprender. Primero se tienen que estresar. Miren, todos estamos aquí. Y han visto que hay un montón de hormonas. ¿Sí? Y todas esas hormonas tienen sus receptores. Entonces, esto no es tan simple de uno solo, sino que hay para estrógenos, para progesterona, para TSH, para esto, para cortisol, para todo eso. Cuando están estresados, digamos, aumento del cortisol, el problema del mundo, todo el mundo está estresado, ¿sí? Y le está aumentando el cortisol. ¿Qué está pasando? Entonces, el cortisol está trabajando ahí y está amplificando el tipo de respuestas. Entonces, todo el mundo está trabajando más acelerado, ¿verdad? Entonces, así funciona todo esto. Ahora, ¿en qué momento realmente funciona esto? Cuando se expresa el DNA. ¿Cuándo se expresa el DNA? Ya dijimos, el DNA está así, las dos hebras, ¿sí? Y tiene que desenrollarse, ¿verdad? Tiene que desenrollarse. Y cuando tiene que desenrollarse, pues todo empieza aquí. Después del momento del promotor, ahora ya no tenemos esto que estaría en reposo, ¿verdad? Teníamos que tener un desenrollamiento de todo esto, un momento de expresión. Entonces tenemos aquí en diferentes lugares vamos a tener la figurita que hemos hecho, ¿verdad? Expresión, expresión, expresión del DNA y la copia de los exones y lo que hemos visto ahí, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento se desarrolla? ¿Cómo es posible desenrollar? Si ya hemos hablado de lo que son, ¿qué era esto? ¿Qué era eso? Proteasoma. Ay, no sé burbujas de Todo tiene que ver con el DNA que está alrededor de las histonas, ¿verdad? Y miren ahora, junto con todo esto, ahora aumentamos nuestro criterio. ¿Cuál es? De que las histonas no son las únicas proteínas que van a trabajar con el DNA, porque dijimos que el cambio conformacional de las histonas podía producir todo esto. Hasta ahí estábamos. Pero ahora estamos viendo todas estas proteínas, por lo menos más de 60 proteínas. ¿Sí? Muchas proteínas tienen relación con el DNA. Ahora le estamos aumentando todo aquello que estamos viendo ahí, está aquí. Más proteínas. Ahora sí tiene sentido el título que les pongo en el video, bioquímica, ¿qué dice? De la transcripción. ¿Qué dice? De la transcripción. Epigenética. No. Epigenética. Esto. Epigenética. Entonces, me he adelantado muchísimo tiempo
a decir bioquímica epigenética, ¿no? Porque antes solo se decía cambios del DNA, pero ya he ganado, inclusive la inteligencia artificial, recién están hablando de epigenética, y ahora le estoy aumentando con más fuerza histones y las otras proteínas. Miren la cantidad de cosas que hay. Entonces tiene más sentido hablar de bioquímica epigenética, ¿verdad? Y pueden ver otros videos que también están cerrados del mío, que hablan de epigenética, pero no dicen eso. ¿Sí? Entonces ya eso hemos evolucionado. Ahora, ¿en qué momento ocurre de que aquí tenga que desenvolverse, digamos, esta parte del DNA, o aquí el DNA, o el DNA? Porque aquí es rápido, se desarrolla y se vuelve a enrollar. Se desarrolla, se crece y esta es la rapidez con que uno piensa. ¿Sí? Como les está pasando ahora en su cerebro. Están desarrollando para tratar de entender de lo más que puedan. ¿Sí? Pero después se van a volver a enrollar y entran en el reposo. Cuando digo preguntas, siguen el reposo. ¿Sí? Está bien, están todavía, como decimos popularmente, están tratando de carburar, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momento ocurre eso? Justo ocurre el desenvolvimiento en esta parte donde tiene que haber, donde se dice origen. Aquí ya tenemos que ver que el DNA, o el DNA tiene que desenvolverse en esta forma. Entonces aquí sucede una cosa importante. ¿Para qué sirven estos factores de la RNA polimerasa 2? Sirven justamente para cambiar el ángulo del DNA. ¿En qué momento cambia el ángulo? Esto decimos ángulo recto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Todos estos factores, precisamente, digamos aquí, este factor tiene que unirse a este factor para forzar un movimiento de doblar una de las hebras del DNA. Es todo un cable. Entonces el cable lo tenemos que jalar, ¿verdad? Los ángulos que estaban así van a tener que cambiar. Y eso es ahora 100 grados. Entonces ya nos lo ven. Entonces cuando está en 100 grados es el momento en que se va a producir el origen de la transcripción, el origen del desenrollado del DNA. Y esto es rápido, ¿no? Porque una vez que trabajan, otra vez vuelve a subir. Entonces aquí hay dos teorías que van a leer. Una teoría donde estos nada más son cambios conformacionales. Cuando pensamos en proteínas, pensamos aquí que todas son proteínas globulares. Ahora tiene más sentido hablar de todas estas proteínas y todas las que están allí como proteínas globulares, ¿verdad? Y cuando hemos hablado de proteínas globulares, hemos dicho estructura primaria, secundaria, terciaria, proteínas globulares, cuaternarias son todas estas. Entonces, al cambiar la posición de las proteínas globulares, entonces hay cambios energéticos. Y esos cambios energéticos resultan en todo este tipo de acciones. No son proteínas compuestas ahí, son activas. Y para activarse estas proteínas requieren también de ATP, ¿no? Porque tiene que haber energía. Y muchas de estas proteínas, vamos a ver, tienen proteínas que podemos decir extremos de nitrógeno, de N terminal y C terminal, ¿verdad? Todas siempre tienen que pensar en eso. Preguntas hasta aquí. Usted aquí habló de los elementos de respuesta de hormona y vio cualquier hormona, no importa. Pero nosotros en hormonas hemos visto que dependiendo del grupo de las hormonas, pueden tener un tipo de receptor, eso influye. Sí. Si es, no sé, membrana, citoplasmático, nuclear o tal vez sus clasificaciones. No
receptor? Todas las hormonas trabajan igual, mandando mensajes con el DNA. Hemos hablado ya, por ejemplo, antes, cuando no sabíamos esto, digamos, la membrana, y decimos que hay hormonas que trabajan en la membrana. Me preguntas, ¿cuál es la hormona, digamos, insulina? ¿Verdad? Es una molécula grande, 51 aminoácidos, ¿verdad? ¿Por qué trabaja solo en membrana y no viene hasta aquí? Porque es liposoluble. No. Es puro aminoácido. Es tan simple como pensar en digestión de proteínas, que han dado examen también. Solamente se pueden absorber compuestos pequeñitos. No atraviesan cosas grandes. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, cuando dije moléculas grandes que comemos con las verduras, creen que se atraviesan por el intestino. No, pues por eso siempre les dije, se va por materia fecal. ¿Verdad? Hay a veces por accidente, algunas modificaciones de la se absorben también. Pero no sabe el hígado procesa todo eso. Bueno, esta es otra historia que hemos discutido. Entonces, la insulina, igual como hemos hablado en glucagón, igual, proteína, o péptida en realidad, porque tiene menos de 100. Son péptidos, no atraviesan la membrana. Entonces tienen que trabajar a nivel de receptores. Entonces aquí hablamos de receptores de glucagón. Y hemos hablado en su momento que tienen proteínas G que trabajan ahí, ¿verdad? Entonces, estas hormonas que no atraviesan hasta el DNA, lo hacen a través de emisión de señales. ¿Sí? Entonces se dice señales, y las señales van justo a influenciar a este nivel. Entonces aquí también trabaja la insulina, pero desde la membrana, ¿verdad? ¿Comprendido? Pura señal. El glucagón, para trabajar en la síntesis de glucógeno en cualquier lugar, en el hígado, mejor dicho, solamente. Entonces, tiene que trabajar en membrana. Entonces, eso hemos puesto un nombre, esa señal. Les he puesto el nombre y les digo que trabaja a través de, ¿quién se acuerda? ¿Ve cómo trabaja su cerebro? Es divertido, ¿no? Yo me divierto con el DNA de mis alumnos. Porque se queda sorprendido. Tirosina. ¿Está bien? Tirosina. Entonces, aminas. Transcriptómica. ¿Qué no? Más fuerte. ¿Cómo se llama? Transcriptómica. Nada que ver. Transcriptómica, ayer hemos hablado, es otra cosa. Transportador. Transducción. Transducción. Esa palabra de televisión de señales, eso se llama transducción de señal. Ah, recién. Sí. Pensé que buscaba algún nombre raro. Qué felicidad para su DNA, ¿no? Porque nos mandaba a estudiar y se iba con la misma interrogante. De eso se trata, transducción de señales. Y miren dónde trabaja. Por eso, los que han descubierto todo esto tienen su lugar.
Por ese motivo, entonces miren, tenemos tantos cromosomas, ¿sí? Que en algún momento les voy a hablar cuáles son los responsables para sintetizar insulina, sintetizar lo que sea. Y casi siempre hablamos de una localización que pueden decir loci o locus. Ahora pues, eso tiene más sentido. Podemos decir cromosoma 3, digamos, se pone cromosoma, y está en el video, les he puesto en cada lugarcito 3. Si digo aquí brazo largo, ¿qué diría? Q, y depende del lugar donde está localizado, que puede ser 25, digamos, Q25. O a veces hay más específicamente 25.3, porque hay muchos, entonces el punto 3, digamos. Entonces, miren, aquí tenemos el elemento de respuesta a las hormonas, digamos, insulina. ¿Sí? Entonces, se estimula aquí en trans, pero miren, va a trabajar con otro cromosoma. Es como si tuviéramos un DNA total así, de todos los cromosomas. Entonces, por eso es que tenemos respuestas diferentes. Hay personas que tienen el mismo lóbulo parecido, pero en diferentes cromosomas. Es la gran diferencia. Y lo mismo pasa con las plantas, lo mismo pasa con bacterias, lo mismo pasa con todo. Entonces, somos absolutamente diferentes todos. ¿Comprendido? Como ven aquí, bueno, tu pregunta, todo esto, miren, si a veces no hay esto, la polimerasa va a trabajar aquí. Y si no, allí. Y también existen expresiones espontáneas también, sin hormonas. De la nada empiezan a trabajar de formas diferentes. Miren los diferentes reafirmo que seremos iguales ante la ley. Creo que ni ante la ley somos iguales. Porque a la ley la utilizan como les da la gana, ¿no? Si quieren, liberan al asesino, y si quieren, lo meten preso. Al inocente también lo meten preso y liberan después de 20 años de castigar. Entonces, miren, las expresiones son absolutamente diferentes. Con derechos a que no. Interesante. ¿Cómo se dice en inglés? Abajo. Down. Este es down. Protein. P. Protein. Promotor. Down. Promotor. Elemento promotor hacia abajo. Eso es PP, para que no vean solamente Element response hormone. ¿Qué cosa? En inglés sería el HRE, sería hormone response element, algo así. Receptor. Cierto, Ese es desde el origen. sí, en español es factor de iniciación De iniciación. ¿Y la NB qué significa en inglés? ¿O no significa? Initiation receptor. Pues aquí nos
explicó que que la hormona era muy grande. Tenía 51 más por transducción con las señales que se comunicaban. ¿Y qué pasa con un tripéptido, por ejemplo, de CBH, hormona liberadora de tirotropina, porque tiene 4 aminoácidos? ¿Cómo sería ahí? ¿Qué pasaría en una hormona que tiene 3 aminoácidos? Sí, es un tripéptido. Trío. No entra. Especialmente eso pasa lo que preguntas entre el hipotálamo y la hipófisis. Sí. Siempre el primer periodo trabaja a ese nivel. Por lo menos. Usted aquí habló del, no veo, pero Q29 de los cromosomas. Tuve una pregunta de fisiología semanal. Te preguntaron el gen de la insulina del brazo corto y había sido 11p15, que eso significaba. Sí, ya después cualquier ejemplo. Claro, para que se entienda la diferencia. Claro. Si dicen brazo corto, entonces ya es el brazo corto. Brazo corto del cromosoma 11. Entonces, ya. Brazo corto, cromosoma 11. Digamos que es el cromosoma 11. Ya. Pues hay dos. Entonces, este es el cromosoma largo, Sí. que se presenta como Q. Ya está el P. Y arriba es el cromosoma del brazo corto, es P. Sí. Y dice posición 15.5. Ya, entonces aquí tienen desde 0 puede hasta 25. Del bracito es la Entonces, posición. mira, aquí está el 15, entonces ese es el locus de acción, de síntesis de la insulina en el páncreas. ¿Sí? Ahora, esto que están preguntando también es algo muy interesante. ¿Por qué es muy interesante en la actualidad? Porque la medicina ha evolucionado en tal forma, junto con la investigación de biología molecular, porque ahora se puede secuenciar el locus o el loci que le pongo aquí del DNA de uno de los cromosomas. Ahora se pueden dar cuenta la cantidad inmensa que tenemos de locus para cada uno. Y cada uno de estos, cuando se altera, produce una enfermedad. Cada pedacito. Claro. Entonces ahora ya se han inventado máquinas, ¿no?, para secuenciar el DNA. Y en algún momento yo creo que van a tener que utilizar ustedes como pensamiento médicos y van a pedir secuenciación del DNA. ¿Sí? Entonces, eso ahora les dije, NSP, la secuenciación con estos aparatos de una célula van a obtener el DNA y van a secuenciar. Ahora se hace difícil, bueno, es más fácil porque ahora tenemos computadoras. Y es más fácil porque tenemos ya prontito computadoras cuánticas. Lo que se tardaba años se ha reducido a meses. Y esto, NGS, New Generation Sequenciation, secuenciación de nueva generación. Esos son nuevos aparatos que existen para secuenciar pedazos del DNA. Y con estos aparatos también ahora, lo que les dije ayer, que existen cualquier cantidad de RNAs que hay circulando en nuestro cuerpo, por patología, por lo que quieran. Entonces tenemos circulando nosotros, si se limpian o no se limpian la boca, tenemos ahí bacterias, ¿verdad? Esas bacterias están con las encías y están entrando al organismo. Y todo el tiempo la inmunología hace que se defienda el organismo contra esas bacterias de la boca. Miren, de la boca nada más estoy hablando. Muchos se destrozan y ese RNA está circulando en el organismo. ¿Sí? Otro, igualito, la nariz, lo mismo, cantidad grande de cosas que respiramos, la misma historia, todas las células van allá
van a hacer una reacción inmunológica de defensa, ¿verdad? Lo mismo en todas las cavidades del organismo. Los ojos, la misma historia. Vagina, la misma historia. Uretra, la misma historia. Intestino, ni que se diga. Entonces, por eso es que les dije ayer, cuando escribí aquello de los RNAs que nos están circulando en el cuerpo, tenemos de todo. RNAs de bacterias, de respuestas inmunológicas, de todo tenemos RNAs. Y esa es ahora la habilidad de lo que se hace en los laboratorios de avanzada. Detectar cuál es la secuencia de ese RNA que está circulando en el cuerpo. Una belleza, ¿no? Porque si está circulando, digamos, un RNA de Streptococcus de la amígdala, y que les pasa como cualquier amigdalitis, ¿verdad? Pero con un análisis de sangre y con estos aparatos le está diciendo, aquí tiene RNA de un Streptococcus beta hemolítico, ¿sí? Ahí sí tienen que trabajar más rápido y no estar esperando el cultivo de la garganta. La otra vez le dije, 72 horas, ¿no? O un poquito. Su paciente se le está complicando. Pues más rápido es hacer esto. Y ahora hay ya en computación de todos los RNAs, miles de RNAs que están circulando en el cuerpo, ahora se hace por computación. Se detecta uno y se compara con todos del mundo. Entonces ya son programas, los venden a los laboratorios y entonces la cosa está cada vez más interesante porque estamos entrando a un estudio de la medicina genómica, ¿sí? Medicina del RNA, y por eso dije medicina transcriptómica. Eso es lo moderno que hay actualmente. Lo que queremos es rapidez. Con las computadoras que están utilizando ya no van a ser suficientes porque van a tardar mucho tiempo en acabar todas las comunicaciones del mundo. Entonces eso se llama DPCR, ¿sí? Digital PCR. Otra pregunta. Bien, todo esto que he hablado no está en los libros, es producto de la experiencia para que más o menos tengan un regalo de fin de semana. Gracias. Más preguntas. Listo, su DNA. ¿Dónde está su DNA? Individuo. ¿Y cómo cambia todo? Por eso es el pensamiento, inclusive, cambia en las personas, más en las mujeres que en los hombres. Porque unas estarán en esto, otras estarán aquí. ¿Sí? No sabemos cuál es cuál. ¿En qué momento estarán? Y también tiene diferente frecuencia de expresión. Más rápido, menos rápido, más o menos, aburridos, aburridas, alegres. Y tenemos de todo en el mundo. Bueno.